¿Cómo le va? Nuevamente en esta agenda personal para conocer algunas de las personalidades del ambiente político, cultural de la provincia de Santa Fe, pero conocer la otra cara, lo que usted habitualmente no conoce de él. Hoy, como dirigente político de Rosario, con proyección provincial, lo presentamos en sociedad. Julián Galdiano, actual diputado provincial de la Unión Cívica Radical por el Frente Progresista. Julián, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, hoy no vamos a hablar de política, pero vamos a hablar un poquito de lo que no sabemos de vos. ¿Dónde naciste? En Resistencia, Chaco. Epa, los pagos de Capitanich. Mirá vos. De Lita Carrió. De Lita Carrió. Mirá vos. Sí, sí. ¿Qué año naciste? 69. Ah, sos joven. Y la verdad que desde el Chaco, digamos, tuviste una etapa de niñez, de adolescencia. Sí, mi familia. ¿O te viniste rápidamente para este lado? Mi familia sigue viviendo allá, somos 7 hermanos. Yo soy el más grande y con una diferencia de 10 años, el más grande y el más chico somos los únicos que estamos en Rosario, el resto sigue en el norte. Mis padres viven allá y me vine a estudiar a Rosario cuando terminé la secundaria. Más por, viste, esas cosas de rebeldía juvenil que por necesidad, porque podría haber estudiado en la Facultad de Derecho en Corrientes, que me quedaba más cerca, pero bueno, con unos amigos que terminamos el colegio se nos dio por Rosario y nos armamos entre varios y nos animamos. Pero vamos más lento, porque esto es lo que me está dando. Yo no sabía este detalle, la verdad no me había enterado que había nacido en Resistencia. Somos casi Reconquista, vos. Claro, Reconquista y Resistencia. Es más, mucha gente se confunde y gracias a esa confusión, les cuento a los televidentes, un diputado nacional una vez consiguió que el agua corriente, obra sanitaria de la Nación, pusiera la planta en Reconquista porque una avivada, una corrección de la versión taquigráfica de la sesión siguiente hizo rectificar que en vez de Resistencia era Reconquista. Una jugarreta política en su momento de un diputado del MIT de aquella época, logramos que tenemos agua y les la sacamos a Resistencia. Ya no sacaban las cosas de esa época. Y le digo, a ver, ¿y Resistencia en el centro o el barrio de Resistencia? El centro, Resistencia en esa época era bastante más chico que ahora. Mi padre es arquitecto, mi mamá es contadora y sí, en realidad mi viejo nació en Funes, provincia de Santa Fe, y mi abuelo, que era de una familia numerosa, administraba una estancia en el interior del Chaco, y mi padre, ni bien se recibe, un hermano de él se había ido a hacer una ruta, la ruta 90, que va después para el norte de Chaco y de Formosa, y mi papá lo fue a visitar. Y la estancia justo estaba el obrador, hicieron un asado para recibir al ingeniero y ahí la conoció mi mamá y ahí empezó la historia. Mirá vos, qué cosa increíble. Vamos a hacer una película. Y estas son las cosas que pasan, vos decís, las contás, no. Una casualidad 100%, porque podría haber otro día, yo no estaría acá. Claro, la conoció y se fue a vivir entonces a Resistencia. La conoció, se pusieron de novia, empezó a conseguir trabajo ahí, fue docente de la facultad, mi papá fue decano en la Facultad de Arquitectura, y empezó a construir, había trabajo en el norte y se instaló y ya ahí, después se casó y nací yo y somos 7 hermanos. Y después yo volví y viví un tiempo en la que había sido la casa de mi padre en Funes y ya tenía un vínculo, tíos míos que vivían bien en Rosario y me entusiasmó y ya me quedé. Ahora, vamos paso por paso. Después se dio el proceso inverso, ya me casé yo y ya... Bueno, pero a ver, vamos despacito. ¿Y en la primaria le hiciste en Resistencia y en la secundaria? Sí. ¿Con qué escuela? Fui a la escuela 26, una escuela pública de Resistencia, y después hice en Los Salesianos, en el Don Bosco, en la secundaria. ¿Y qué te queda de esa etapa? ¿Algunos amigos te quedan? Sí, un montón. Ahora dicen que con el Facebook y el WhatsApp uno ha vuelto a tener un contacto permanente con todos los compañeros de la escuela, es verdad. Dicen que en realidad yo durante 10, 15 años yo voy todos los años al Chaco, paso la fiesta con mi familia allá, trato de ir unas 2 veces al año a los cumpleaños de mi mamá o de mi papá o de alguno de mis hermanos, o de los
sobrinos míos, hijos de ellos, pero uno siempre con muchas actividades, a veces se torna más difícil. De todos modos, en esta etapa de ahora, con toda esta tecnología, nosotros siempre hacíamos un asado de fin de año con todos los compañeros del colegio, de secundaria, que lo seguimos haciendo más allá de la distancia, pero ahora el contacto es diario, todos los días en los grupos de WhatsApp y en el Facebook, y te escribí, de la escuela, cosas, exacto. Se ha estilado mucho, sé que no, en el caso mío es el único, pero en el caso particular mío, se da que con muchos de mis compañeros no los veo necesariamente ni siquiera una vez al año, entonces uno ha perdido mucho contacto y ahora se ha recuperado muchísimo con estos nuevos mecanismos que hay de comunicación, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria, ¿salieron de vacaciones o de fin de curso a Bariloche? ¿Dónde fueron o no hicieron? Me tocó la primera elección que perdí en mi vida. Fue cuando éramos 2 cursos, el A y el B del Colegio Don Bosco, y teníamos que votar para ver dónde nos íbamos de fin de curso todos juntos. Y por un voto, yo votaba por Bariloche, y perdí la elección por un voto y nos fuimos a Carlos Paz. ¡No! Sí. Había un grandote de la que terminamos hiper amigos, que asustaba a algunos para que votaran por Carlos Paz y ganó Carlos Paz. Mirá vos. Así que hubo una votación. Una votación y nos fuimos todos a Carlos Paz. La pasamos bomba, pero en Carlos Paz. Claro. Que éramos medio marcianos en ese momento para irnos a Carlos Paz, todo el mundo se iba a Bariloche. Y ahora, y cuando eras joven, ¿era de salir a los boliches? ¿Había movida en Resistencia? Olvidate. Corriente era más, me parece que era más activo. Y teníamos todo. Porque la movida estaba en el casino. No, había movida en Corriente. Tuvo etapas, como todo. Cuando yo estaba en esa época, tercero, cuarto, quinto año de la secundaria, íbamos mucho a Corriente. Los viernes era Corriente y los sábados de Resistencia, era así. Pero con los correntinos terminábamos a las patadas en todos los boliches. Pero siempre eso, ¿por qué? Había puja, había pica, era Corriente y Chaco, era en el rugby, en el fútbol, en todo, en los boliches, era... ¿Y vos eras medio de estar en las barritas de pelea o no? Sí, a mí me pegaron varias veces. Unos correntinos una vez fuimos, no se nos ocurrió mejor idea que ir solamente cuatro del Chaco, a un boliche de Corriente metal, y sí, pisaron el tabique, quebraron el tabique, el desastre. Completamente. Eran espesos los correntinos, era una barra de Aranduroga, me acuerdo un club de rugby de allá que eran tremendos. Y nosotros siempre, y después confluíamos todos los chaqueños y todos los correntinos en la pesca al dorado en Paso de la Patria una vez al año, que era una fiesta. Muy lindo, sí. Muchos del Chaco y muchos correntinos, obviamente. ¿Y vos eras de ir a pescar o no? Íbamos más que a pescar, íbamos los fines de semana con la muchachada. ¿Y con algunas chicas también de camping o no? Todo lo que venía era bienvenido. Ahora, bueno, terminaste la secundaria, vamos para Rosario, hice una rebeldía con algún compañero porque tenía más cerca para estudiar Corriente. Aparte, bueno, tenías posibilidad económica porque yo como te venías, tus padres estaban en buena posición. Sí. Decidimos ir a Rosario. Me tocó una etapa difícil porque yo llegué a Rosario en el año 87, que fue mi primer año de facultad, y fue un año de muchos paros de la CONADO, que era el gremio universitario en ese momento, el gobierno de Alfonsín, y las clases no empezaron hasta mayo, por decir. Y yo estaba solo, tenía un amigo, un conocido, salvo estos 2 chicos que habían ido conmigo, que estudiaban otras carreras, uno medicina y otro ciencia económica, no tenía conocido, entonces mi expectativa era relacionarme con alguien cuando empiecen la clase, digamos, y no empezaron hasta mayo. Así que estaba más solo que Kung Fu, la peatonal me la caminaba de ida y vuelta todos los días. Tuve una experiencia interesante. Yo mi primer año en Rosario viví en una residencia universitaria de confesional, católica, porque mi viejo no me tenía tanta confianza como para dejarme vivir solo en un departamento. Entonces empecé a estudiar mucho, libre, y ni bien pude rendí materia. Y vino el Papa en ese año, vino el Papa,
y organizamos gran parte de la Avenida del Papa. Me acuerdo que, entre otras cosas, pintamos los escudos que en el piso del aeropuerto, cuando llegaba, hicimos el escudo argentino, el escudo de Santa Fe y el escudo del Vaticano, y eso nos llevó como un mes, porque hubo que dibujarlo, un escudo muy grande, y después colgábamos unas banderas de Juan Pablo II, bienvenido, en todos unos edificios grandes que están cerca del Monumento a la Bandera. Eso también nos llevó un montón de tiempo. Bueno, le dediqué el tiempo a eso hasta que empezaron las clases, y uno se fue relacionando y empecé a conocer a alguien, a un amigo, y empezar, bueno, mi vida universitaria, ¿no? Y ahí entraste, ¿te involucraste en política o ya venías practicando política antes? Yo había estado en el centro de estudiantes, que en realidad en el Salesiano, en el Chaco, se llamaba Consejo de Alumnos. Había sido presidente del Consejo de Alumnos, había sido elegido por todos los colegios privados de Resistencia y del Chaco como delegado de lo que fue el Congreso Pedagógico Nacional en ese momento. Y cuando llegué acá, este primer año fue muy convulsionado. Creo que en el primer año no me involucré directamente a la militancia política universitaria. Después sí me fui entusiasmando. Fue una etapa donde en la universidad había las agrupaciones políticas eran muy ideologizadas, por lo menos mi visión en esa etapa. No milité en la Franja, yo milité en la UPAO, que era una agrupación liberal independiente. Algunos terminaron en la UCD, otros, unos cuantos, terminamos en el radicalismo. Empezamos a tener buen feeling con quien era en ese momento intendente de la ciudad de Rosario, que era Horacio Sandizaga. Y decidimos, todo un grupo de jóvenes universitarios, acompañarlo en su candidatura a gobernador en el 91, cuando pierde con Reutemann. Y ni bien pierde, que la verdad que era el número puesto, bueno, toda la 3-1 en la encuesta, 3-1, bueno. Y ahí vos sabés que lo mató la soberbia, ¿no? Sí, creo que sí. La soberbia, y creo que no comprender que no todo terminaba en Rosario. Y también hasta subestimar al contrincante cuando dijo que venga la ley de lema, porque él fue un poco el dio el de la ley de lema. Creo que también, obviamente, que con la historia uno puede decir qué cosas se hicieron bien o mal. La soberbia llevó a modificar el sistema electoral con lo que termina siendo su propia arma. Exactamente. Y nosotros, todo un grupo de jóvenes, decidimos, bueno, que si nosotros habíamos participado de la candidatura del radicalismo a gobernador y teníamos expectativa de acompañarlo si ganaba las elecciones, era justo que nosotros nos involucremos partidariamente, a pesar de que no teníamos filiación partidaria, muchos de los que estábamos ahí, y así que fue que nos afiliamos masivamente, muchos de los que estábamos ahí, al radicalismo, y ahí empezamos, conformamos la juventud de lo que era el movimiento Convergencia Radical en aquel momento. Yo fui el primer presidente de la Juventud de Convergencia, y después fui 2 veces presidente de la Juventud Radical de la provincia, del Comité Provincial, y después fui reelecto en el mismo cargo en la Juventud Radical. Ahora, esos son cargos partidarios. ¿Y cargo ejecutivo? ¿Dónde estuviste? Cargo ejecutivo estuve cuando ganó Wiener y fue el primer gobierno del Frente Progresista. Estuve en Desarrollo Social de la provincia. Ahora, te hago una cosa, porque es un tema que yo siempre trato de plantearlo, que a veces el rol del Estado, desde esa área, por lo menos en Santa Fe, mucho tiempo fue contenedor el Estado, sobre todo para no dejar entrar, por ejemplo, estos núcleos de narcotraficantes que empezaron a sustituir el Estado, dándole las cosas que a veces no llegaba como respuesta de un organismo como es Acción Social. Vos que estuviste en la continuidad del peronismo, que lo usó como herramienta muy importante el peronismo a eso, ¿qué pasó que después después de tu gestión se empezó como a diluir y ya perdió presencia la Acción Social en la provincia? Yo creo que hubo
no llegamos a comprender, desde la política digo, no llegamos a comprender que después de la asignación universal por hijo y algunos programas universales que existieron en el país, la necesidad de la política social era otra. Disminuyó la demanda alimentaria, la presencia de chicos en los comedores comunitarios, de mamá, además, y nosotros no hicimos el clic que había que hacer para focalizar en la familia, en la necesidad de vivienda y de capacitación en oficio, la etapa siguiente de... El paso arriba. Exacto, porque si los chicos van a la escuela, tienen una alimentación razonable, básica, lo siguiente que nosotros tenemos que fomentar son valores que tienen que ver con después la cultura del trabajo y capacitación. Hay muchos programas nacionales, municipales o provinciales de empleo. El tema es que los chicos no tienen la cultura de lo que significa la responsabilidad de ir a laburar, de levantarse temprano, de cumplir un horario, de cumplir directivas, de tener un objetivo, de terminarlo, de tener una responsabilidad en definitiva. Y vos sabés que también otro programa que a mí me hubiese gustado, que lo he tirado varias veces, no sé si es tan difícil, pero con tantos profesores de educación física que se generan año tras año en la provincia de Santa Fe, y con la necesidad de que los chicos tengan una contención después de la escuela, a través de los clubes que estaban cerrados, que por ahí en una especie de alianza con lo que es la Dirección de Deporte, que también tiene línea de crédito de apoyo a los clubes, instrumentar programas de contención para volver a hacer equipo de fútbol, de básquet, hasta de rayuela, pero algo para que estos profesores de educación física tengan trabajo, una salida laboral que muchas veces no la tienen, y segundo, el programa que falta, que es que no quede a la deriva, en la esquina solo, para que sea carne de cañón para estos delincuentes, narcotraficantes que los tienen ahí para hacerme el delivery o para poder darle un manguito para que hagan alguna travesura. Te cuento dos experiencias. Nosotros tenemos, como grupo político, financiamos, sostenemos dos programas que son inclusivos, que tienen que ver con el deporte. Uno es Botines Solidarios, que es una fundación que hace rugby social, con chicos que jugaron al rugby, algunos jugaron a los Pumas, y que tiene en el barrio de La Flores, en el Parque del Mercado en Rosario, con profesores que nos aporta en un convenio que tenemos como fundación con la Municipalidad de Rosario. La cantidad de chicos que han cambiado su vida por empezar a jugar al rugby, el éxito que hemos tenido en esta última etapa del Mundial de Rugby con los Pumas, que hay que reconocer que ayudó mucho, pero nosotros ya hace 2 años que venimos a Rosario, pasamos de 60 a 180 chicos en estos últimos días, impresionante. Y hay experiencia que se te ponen los pelos de punta cuando la escuchás. Dice, chicos, yo antes no tenía que hacer, estaba en la esquina, lo único que hacía era pelearme, y ahora le han cambiado. Hay 6 o 7 que ya están jugando en clubes, porque buscamos que haya competencia, digamos, que vengan otros clubes a jugar con ellos, porque si no, no se foguean, entonces tampoco se entusiasman, ¿no? No es fácil encontrar una liga. Se usa un encuentro nacional ahora de rugby social con experiencias similares de todo el país, que fue interesantísimo Rosario. Y otro es un programa que armamos ya hace un tiempo, le llamamos Un Ocavo a la Droga, que es, hacemos entrenamiento de boxeo en un centro comunitario que tenemos, que participamos nosotros en Vía Onda. Y ahí hay como 40 chicos también, de los cuales hay un caso, un boxeador del Toba, le dicen. El chico tenía poxirrán en las paredes del estómago cuando fue por primera vez. Y hoy es boxeador profesional. Bueno. Si te pega, te sientas. ¿Te das cuenta? Eso es un ejemplo concreto. Bueno, ¿y por qué no se ha podido hacer desde el Estado? Yo me lo pregunté muchas veces. Y te digo la verdad. Hay un criterio en la burocracia que se asimila a que cualquier profesor de educación física implica un nombramiento más en planta del Estado y después termina no siendo necesariamente funcional a los objetivos iniciales. Nosotros tenemos que buscar mecanismos en la administración, en el gerenciamiento, sobre todo la política social, mucho más ágiles, más sencillos. Un convenio con el ISEF, con los institutos, donde no haya relación laboral, no formen parte de la planta estatal ese profesor que va, pero sí tenga un salario, tenga un ingreso, pero con un convenio que nos permita, bueno, sortear las cuestiones burocráticas de la administración pública. Te lo voy a dar como ejemplo, lo puede hacer con los famosos residentes en los hospitales, el médico,
no necesariamente que empleado del Estado. Algo así hay que Entonces, hay que ¿qué decir? ¿Te recibís? Le das vida a los clubes, que No, han le tenido das una práctica inversión al grande, ahora profesor. con el Plan Abre, le das vida a los clubes, le das una experiencia inicial, aunque sea una especie de preformación profesional a los profes, generar con las ligas, el COPRODE, bueno, hay instrumentos Pero que hay pues que digo, poner. está todo para hacer. Yo creo que, ¿sabes qué falta? Las cosas están. Falta alguien que, digamos, un director técnico que empiece a hacer jugar las reparticiones mancomunadamente para conseguir resultados positivos. Y yo te voy a decir algo más. Vos sabés que yo voy 2 veces por semana mínimo a Rosario. Yo cruzo toda la semana porque voy por la travesía. Hay un playón ahí que está muy lindo, siempre vacío. Sí. No lo veo con chicos. Y yo sé que en Rosario se hicieron muchos playones, como se hicieron acá en Santa Fe, y están vacíos. Y este programa, digo, sería tan importante, porque como decís vos, hago un acuerdo con el instituto, que por lo menos un año después que te recibiste tenés asegurado un laburito para que vos empieces a laburar, aunque si no vas a ganar lo mismo, pero tenés una guita y andás buscando qué posibilidades de salir a laburar, puede tener en un club o viajar. Y hay que hacer lo mismo con nutricionistas para los comedores comunitarios, hay que hacer lo mismo con los médicos residentes, como decís, para que hagan análisis a los chicos pediátricos en algunos lugares donde a veces no tienen estudios básicos, a pesar de que hay muchos centros de salud y demás. Bueno, hay que ser inteligente en cómo se diseña la política social. Lo que tiene que ser es que vos tenés que ir un paso adelante y no solamente ser receptor de demanda. Exactamente. Porque el receptor de demanda te pasa lo que pasa en Merlo ahora, 30 terrenos ocupados, un caos, no hay movilidad social, no hay posibilidad de presencia del Estado para que se cumpla la ley. Bueno, pasó en Villa Gobernador hace un tiempo, 500 terrenos ocupados. Pero no solamente por la falta de vivienda, no hay valores, no hay respeto a la ley, hay falta de educación, entonces viene un vivo y te vende el terreno por 1.000 pesos, vos se lo comprás y ¿quién te saca? Si eran los únicos 1.000 pesos que vos podías conseguir. Exactamente. Te tienen que sacar con una topadora. Ahora, hoy vamos ya un poquito a los últimos minutos a hablar de política, porque hoy te encuentras siendo parte, digamos, dentro de lo que es el Frente Progresista. El radicalismo tiene 3 internas bien marcadas, con 3 liderazgos muy fuertes, y vos estás junto con Mascheroni liderando un sector que ha sido muy importante a la hora hasta de definir candidaturas políticas y sobre todo en la vida institucional de la provincia. ¿Cómo ves la gestión que se viene de Lichi? La veo con expectativas, creo que cualquiera sea el resultado del balotaje, va a haber un gobierno nacional que va a tener otra actitud hacia los gobiernos provinciales, eso va a ser una ventaja. Veo como una oportunidad, no sé cómo eso se va a administrar políticamente dentro del frente, porque a las divisiones que siempre existieron, sectores internos en el radicalismo, se suma una situación compleja en el propio socialismo, cosa que nunca había tenido esta característica, que de alguna manera hay que ver de qué forma repercute en el Frente Progresista. Nosotros aspiramos a que sea para sumar diversidad y poder consolidarnos. No es sencillo, pero la verdad que yo tengo expectativas en que, a pesar del contexto nacional, puede ser una gestión novedosa. Lo veo con mucha pasión y con mucha capacidad resolutiva a Miguel Lichi, y veo una integración interesante de las otras fuerzas políticas del Frente, al menos en este primer pantallazo ministerial que sí, a ver, por primera vez le ha cumplido, me parece una promesa anterior a las elecciones, de darle 6 ministerios al radicalismo, lo ha cumplido, y esto es una muestra de que se quiere hacer las cosas bien, sobre todo de parecer. Está faltando, creo yo, la institucionalización del Frente. Es decir, me parece que acá siguen siendo compartimentos estancos que se unen únicamente para una elección y después cada uno tiene su independencia. Tenemos un compromiso del gobernador electo de generar una instancia de funcionamiento político, las autoridades parlamentarias de ambas cámaras, de los bloques del socialismo y del radicalismo, junto a algunos ministros del Ejecutivo, la fórmula gobernativa y los 2 intendentes de las 2 ciudades más importantes, Santa Fe y Rosario, en una mesa que evalúe, analice, monitoree el funcionamiento de la gestión, pero también tenga capacidad de prever los escenarios políticos, que no van a ser sencillos,
No nos olvidemos que el radicalismo integra un frente nacional que es Cambiemos, que tiene posibilidades concretas de triunfo el 22 de noviembre, y eso obliga a tener un equilibrio entre nuestra participación provincial en el Frente Progresista y nuestra expectativa de continuar con los lineamientos de un partido nacional como es la Unión Cívica Radical en el marco de un Frente Nacional que, si bien está haciendo sus primeros pasos, viene como una especie de aire diferente en la política argentina y donde nosotros no vamos a renegar de nuestra participación en Cambiemos. Así que vamos a tener que ir haciendo un equilibrio y ver de qué manera vamos compatibilizando esta situación que al radicalismo le toca hacer una especie del jamón del sándwich entre el Frente Progresista y Cambiemos. Es un reclamo que vamos a hacer al socialismo de acortar diferencias con las otras fuerzas de Cambiemos, con el PRO, con la coalición cívica, y también lo haremos al PRO para, digamos, acercarnos un poco más hacia lo que es el Frente Progresista de Santa Fe. 3 preguntas cortitas. Se habla mucho de que puede haber reforma constitucional el año que viene. ¿Ustedes están de acuerdo? Siempre estuvimos de acuerdo y vamos a seguir manteniendo esa posición. Pero está, digamos, se habla en las reuniones así de que... se ha hablado siempre que de la fecha, en un año no electoral. Un año no electoral para no mezclar las cosas. Sí, es así. Es así. Y el tema, a ver, presupuesto, endeudamiento. ¿Considerás que esas herramientas hay que utilizarlas? ¿El presupuesto está bien o hay que readecuar algunas partidas para privilegiar algún tipo de acción? Yo creo que el presupuesto dejó de ser lo que era porque la previsibilidad en la economía argentina no es lo que era en la etapa quizá de convertibilidad, por ejemplo. De modo tal que el presupuesto es una enunciación de prioridades a la hora de gastar o de invertir recursos por parte del Estado. No es más que eso. El caso del endeudamiento creo que sí, los niveles de deuda de Santa Fe son muy bajos, casi nulos, de modo tal que... Pero a ver, Julián, endeudamiento para hacer obras, no para sueldos. Porque ese es el gran problema que uno tiene a veces. Hay una realidad, este año tuvimos una pauta salarial que fue objetivamente superior a la inflación. Eso mejora el poder adquisitivo del trabajador público, pero complica las finanzas públicas, y esa es la realidad que tuvimos este año en Santa Fe, entre otras. No se resintió la obra pública, a pesar de que sobre esta última etapa hubo alguna quizá mayor lentitud en los compromisos, pero no se frenó la obra pública y la inversión en bienes de capital, y eso ha generado objetivamente dificultades, sumado a la caída de las coparticipaciones, producto de que cayó también los recursos nacionales, ¿no? Entonces eso ha complicado sobre el fin de año las finanzas de la provincia. Eso es objetivo y de alguna manera hay que cubrirlo para garantizar primero los servicios esenciales y el presupuesto público en lo que hace el salario de la administración. Julián, muchísimas gracias. No, gracias a usted. En 7 días nos volvemos a encontrar.